Buenos días, nosotros le venimos a hablar sobre la prensa alemana durante el nazismo. Mi nombre es Berus Cajil y les voy a hablar sobre su comienzo. Joseph Kohl, quien comenzó su carrera como periodista, escribió en su diario el 14 de abril de 1943 la siguiente reflexión acerca sobre la pérdida de la independencia de la prensa durante la guerra. Todo hombre que aún conserve algo de honor tendría cuidado de no convertirse en periodista. No obstante, cuando Hitler entró al poder en 1933, Alemania poseía una infraestructura de comunicación bien desarrollada. En Alemania se publicaban más de 4.700 periódicos diarios y semanales por año, más periódicos que en cualquier otra nación industrializada, con una circulación total de 25 millones de ejemplares. Si bien es cierto que Berlín es la capital de la prensa, las imprentas que se encontraban en las ciudades pequeñas estaban circuladas por toda la prensa. El 81% de todos los periódicos alemanes estaban a cargo de las empresas locales. Los ocho periódicos publicados en las principales ciudades tenían reputación internacional. La industria cinematográfica alemana se ubica entre las mejores del mundo y sus películas recibían elogio internacional. De igual forma, la nación era pionera en el desarrollo de la radio y televisión. ¿Cómo ocurrió el control de la prensa? Cuando Hitler entró al poder, los nazis controlaban menos del 3% de los 4.700 periódicos que circulaban en toda Alemania. La eliminación del sistema político multipartidario no solo provocó la desaparición de cientos periódicos, sino que también el Estado se apoderó de los equipos y de las plantas de impresión de los partidos comunistas y socialdemócratas. En los meses posteriores, los nazis establecieron el control o ejercieron influencia sobre los organismos de prensa independiente. En las primeras semanas de 1933, el régimen nazi utilizó la radio, prensa y noticieros para avivar el temor de un levantamiento comunista y luego canalizó la ansiedad popular en medidas políticas que erradicaron las libertades civiles y la democracia para promover su propaganda y aumentar la circulación. Para llenar todas estas vitrinas, algunas veces aumentaba la tirada del periódico a 2 millones de ejemplares. Gracias. El régimen nazi destruyó la libertad de prensa alemana antes rigurosa. Hacia 1941, la editorial Heder del partido nazi se había convertido en la mayor editorial en la historia en Alemania. Y su periódico principal, el Völkischer Beobachter, que era el Observador Nacional, había alcanzado una circulación de más de 1 millón de ejemplares. El periódico Völkischer Beobachter, que era el Observador del Pueblo que Hitler había comprado para el partido en 1920, anunciaba reuniones y otras noticias a los miembros del partido. También extendía el alcance del partido más allá de las reuniones del partido y la cervecería. La circulación aumentó con el éxito del movimiento nazi, llegando a más de 120.000 ejemplares en 1931 y a 1,7 millones hacia 1944. Editado por el escritor antisemita e ideólogo nazi Alfred Rosenberg, el Völkischer se especializaba en breves hipérboles de los temas predilectos de los nazis, tales como la humillación del Tratado de Versalles, la debilidad del sistema parlamentario de Weimar y el flagelo mundial del judaísmo y el bolchevismo, temas que eran contrastados con eslóganes patrióticos nazis. El Der Stürmer fue el periódico antisemita más tristemente célebre en Alemania. Este periódico era editado y dirigido por el líder provincial nazi Julio Stecher, ex maestro y convertido en activista nazi. Se publicó durante más de 20 años en 1923 y 1945 y contenía historias espeluznantes tales como asesinatos rituales, crímenes sexuales y delitos financieros de judíos. Durante la República de Weimar, las argumentaciones injuriosas y difamatorias de Der Stürmer frecuentemente terminaban en acciones legales presentadas por políticos y organizaciones judías contra el mismo Stecher y el periódico. Cuando el nazismo asumió en 1930, los alemanes podían encontrar el Der Stürmer por las calles, ya que Stecher colocaba vitrinas exhibidoras en las calles. Buenos días, mi nombre es Adriana Perdomo y voy a continuarles sobre los periódicos judíos como respuesta comunitaria.
Aunque la maquinaria de propaganda nazi absorbió a la prensa alemana al servicio de su ideología racista, los periódicos publicados por las comunidades judías locales para sus miembros se convirtieron en una línea vital de comunicación para los judíos de las ciudades y de los pueblos de toda Alemania, y un vínculo entre las comunidades locales y líderes de las organizaciones judías nacionales. Estos periódicos comunales publicaban artículos y editoriales destinados a fortalecer una identidad judía positiva, frente a la deshonrosa propaganda antisemita oficial de la comunidad para enfrentar los desafíos diarios que suponía la vida bajo la legislación nazi antisemita. A medida que aumentaba el número de judíos que emigraban de Alemania, muchas comunidades judías locales desaparecían y sus periódicos cerraban. El 11 de noviembre de 1938, tras la violencia de Pogrom, de la noche de los vidrios rotos, el gobierno alemán prohibió la publicación de los demás periódicos comunales judíos. A partir de ese momento, los judíos debían recibir todas las noticias y anuncios oficiales del boletín de una página específica controlado por el gobierno. Las autoridades alemanas no exigían a los periódicos comunales judíos adherirse a las reglamentaciones impuestas para la prensa alemana en general. Por ejemplo, las publicaciones judías no estaban obligadas a publicar los temas de debate palabra por palabra, o a repartir la propaganda oficial emitida por el Ministerio de Propaganda de sus conferencias de prensa diarias. Las autoridades alemanas prohibían a los no judíos comprar o leer estos periódicos comunales judíos. Nuevos caminos para la propaganda. Los nazis comprendían el poder y la atracción de las tecnologías emergentes, los cuales son el cine, la radio, la televisión y los altavoces. Esto les servían como un medio de difusión masiva para los discursos ideológicos que se le estaban dando al pueblo. En 1933 la radio alemana transmitía lo que eran los discursos de Hitler. Esto se hacía mediante los altavoces. Exactamente se hacía en las calles de las ciudades de esta nación y permitiendo la venta de estas radios. El Ministerio de Propaganda, el cual era Joseph Goebbels, él quiso ir más allá, el cual aportó económicamente hacia esta labor, y también para reforzar lo que era la economía del país. Ahí entraba lo que era la radio del pueblo. En ese mismo año, exactamente en 1935, fueron vendidas estas radios, el cual un aproximado es 1,5 millones de venta de estas radios, convirtiéndose en el país de mayor audiencia radiales del mundo. También dándole paso a la televisión, donde fue el primer país que introdujo la televisión regular. Más tarde, el cual era en 1938, los líderes nazis provocaron una ola de violencia, donde hubo varios muertos, exactamente 91 judíos. Incluso cuando los periódicos de todo el mundo informaron los hechos y las consecuencias de esta terrible noche, el Ministerio de Propaganda alemana se encargó de realizar un acto sobre los daños que se realizaría en una campaña de prensa orquestada donde buscaban justificar las pasiones detrás de la violencia para así argumentarlas a la indignación espontánea del pueblo alemán, también para minimizar el real alcance de las muertes y de los derrumbes. La manipulación bajo acuerdo de prensa reveló datos importantes sobre la propaganda nazi, tanto al público alemán como al público a nivel internacional. También cabe destacar la rapidez que tiene al responder las críticas hechas y a las noticias de último momento. Transmisiones prohibidas. La radio extranjera como fuente alternativa de noticias. Los gobiernos generalmente restringen o censuran los accesos públicos a la información o a los datos importantes para que así evitar que caigan en manos del enemigo, o aíslan a la población de la información importante para que podría debilitar la moral pública. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia para evitar las transmisiones del exterior hacia su población. El régimen nazi implementó medidas draconianas para que así su población, los ciudadanos, no recibieran ninguna transmisión que viniera desde el extranjero. Los ciudadanos eran castigados
o acusados de años de prisión o incluso la muerte. Sin embargo, millones de alemanes recurrían al Broadcasting Corporation para recibir información o a otras emisoras de transmisiones prohibidas. Gracias.